El doblaje en Andalucía está creciendo. Locutarte, la Escuela de Locución y Doblaje de Cádiz, es ahora también la Escuela de Locución y Doblaje de Málaga. El lugar donde formarte y comenzar a trabajar con tu voz, de la mano de un equipo profesional. Locutarte, tu Escuela de Locución y Doblaje. Este podcast está patrocinado por Locutarte. Comienza Dóblame Mucho, con Noemí Goma y Davinia Martos. Bienvenido a Dóblame Mucho, donde un programa más vamos a contarte quiénes son las voces que escuchamos en nuestras películas, series y videojuegos favoritos. Hola Davinia, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hola Noemi, pues mira, quería empezar con Dragon Ball o Bola de Dragón. No sé si te acuerdas de esos dibujitos que veíamos de pequeñas de un niño con una cola de mono, una chica con el pelo azul y un viejo que llevaba una coraza de tortuga que buscaban unas esferas por todo el mundo, ¿te acuerdas? Hombre, claro que me acuerdo si he crecido con ellos. Se llamaban Goku, Bulma y el maestro Mutenroy, que tenía así una barbita muy larga blanca, ¿no? Sí, esos son, pero ¿sabes qué? Han crecido y hay un universo entero de cosas y no nos iba a dar para un programa, así que para actualizarnos un poquito vamos a centrarnos en la última película que se estrenó en el 2022 y que se llama Dragon Ball Super Hero, y así nos actualizamos a nosotros y a los oyentes que vayan como nosotras, así de viejunos. ¿Te parece? Vale, sí me parece perfecto. Pues venga, vamos allá. ¡Te lo tienes muy creído! ¿Qué? ¿Quiénes sois? Somos superhéroes. Cumplimos órdenes por el bien de la justicia. ¡Piccolo! Estoy un poco decepcionado. No estás para nada a mi altura. ¡El retorno del ejército de la Red Ribbon está cerca! Hace falta un héroe. ¡A qué bola! Acabo de verificarlo. Los malos sois vosotros. Quan, muéstrame tu auténtico potencial. ¡Voy a acabar contigo! ¡Oh, no! Dragon Ball Super Hero. Dragon Ball Super Hero es una película de anime japonesa en 3D. Es la 21ª película de Dragon Ball y la 4ª producida por Toriyama. La expectación es tan brutal para este tipo de películas que se tuvo que posponer el estreno por un ciberataque en la sede de la productora Compulsion Games. En la actualidad se puede ver en la plataforma Crunchyroll, y si existe alguna más, no os lo podéis decir, porque no hemos encontrado ninguna otra. Es una secuela de la película anterior, Dragon Ball Super Broly, y nos viene a contar que Son Goku ya había destruido en su momento al ejército Red Ribbon, y en esta ocasión algunos individuos deciden continuar su legado y crean androides definitivos, el Gamma 1 y Gamma 2. Estos dos androides se autoproclaman superhéroes y deciden atacar a Goku y a sus amigos. Y de las voces de Goku y algunos de sus amigos vamos a hablar hoy, y decimos algunos porque son muchos y muy importantes todas estas voces de la película. El primero de los personajes que vamos a hablar es Son Gohan, que es el primer hijo de Son Goku y Chi-Chi. Está casado con Videl y tiene una hija llamada Pan. Es mitad Saiyajin y mitad humano. ¿Saiyajin o Saiyajin? Bueno, dímelo tú. Te voy a ayudar. ¡Ya voy, Piccolo! La voz de este personaje es Alejandro Albaiceta. Este actor de doblaje y amigo del programa, uno de sus primeros papeles fue en el año 1992, en la serie infantil Capitán Planeta y los Planetarios. A día de hoy trabaja como representante de actores y lo compagina con algunos trabajos en doblaje, como nos comentó en el especial Doblaje en Andalucía.
Junto a Gohan, Piccolo es uno de los protagonistas de esta película, y aunque siempre le hemos visto de color verde, en la película consigue reunir las bolas de dragón y formular un deseo que hace potenciar sus habilidades y cambia su color a naranja con ojos rojos. ¡Detente! ¡Antes tienes que liberar tu poder! De la fuente El Doblaje en Andalucía.com descubrimos quién es la voz de este personaje, Luis Fernando Ríos. Este salamantino se ha formado como actor de teatro, cine y televisión, además del sector de actor de doblaje. Realizó el primer curso en el año 1988 en Estudio 1 en Sevilla y actualmente también trabaja como director y ajustador de series. Lleva poniendo voz a Piccolo y a otros personajes en Dragon Ball desde el año 92. Hija de Mr. Satan y casada con Son Gohan, Videl es otro de los personajes que aparece en esta película. Desde siempre, Videl se ha mostrado como una mujer fuerte y luchadora, con conocimientos en combate. ¡Shh! ¡Guárdame el secreto! Mercedes Hoyos es la sevillana que pone voz a este personaje, y es que Mercedes, aparte de ser actriz de doblaje, es periodista, actriz, presentadora de televisión y directora de doblaje. Tiene su propia productora, Dasara Producciones, donde aparte de llevar el doblaje de esta película, también se ha realizado otro doblaje de una serie muy conocida, Tierra Amarga. Y no nos podemos olvidar del eterno rival de Son Goku, Vegeta, y aunque al principio de la serie fue un villano y un antihéroe, poco a poco se ha convertido en un aliado de Son Goku y marido de Bulma. ¡Estás cometiendo un error de cálculo imperdonable! Con una experiencia de más de 30 años como locutor en radio y televisión, Paco Prieto es el actor de doblaje que da voz a Vegeta en esta película. Fan, y yo me uno a él, de House MD, del que se sabía todos sus diálogos, decidió hacer una prueba en alta fidelidad y tuvo su primer trabajo con Natuca Infantes en una serie documental. En la página del doblaje en Andalucía.com tenéis una entrevista completísima a este actor. El inseparable mejor amigo de Goku, desde sus inicios, es Krillin, además de ser uno de los más queridos en este universo de Dragon Ball. Este pequeño humano ha demostrado en múltiples ocasiones que tiene un enorme ki para un terrícola y que tiene un gran potencial. Además, está casado con el androide 18. He oído una voz en mi interior que me ha pedido que me detenga. La inconfundible voz de Krillin es la de la actriz y directora de doblaje Ángeles Neira. Ella se formó como actriz de arte dramático y participó en grandes compañías de teatro en Sevilla. Un referente en el doblaje, sobre todo porque fue parte de la primera generación de actores de doblaje que hubo en Andalucía. Aparte de poner voz a actrices como Lauren Bacall y Julie Andrews, es también directora de doblaje en diferentes series y películas. Y nos dejamos muchos personajes por hablar muy importantes, pero de este no nos podemos olvidar que forma parte esencial de este mundo de Bola de Dragón. Él es Goku y somos muchos los que le hemos visto crecer, aunque la película de Dragon Ball Super Hero le deja un poco al lado como protagonista, sí que es un personaje importante en la trama. ¡Acabaré contigo! ¡Freezer! Como es un personaje tan especial, hemos querido invitar al actor que da voz a Goku en esta película y que nos está esperando en el saloncito para que le conozcamos. Pasa, Pablo. Bienvenido. Bienvenido, Pablo. Espero que estés a gusto en nuestro saloncito. ¿Qué tal estás? Bien hallado, pues mira, fenomenal. Pasando un ratito con vosotras y a ver qué me preguntáis y qué puedo responder, porque claro, esto es una incógnita. ¿Estás a gusto en el saloncito? ¿Te han traído bien sí, las zapatas? Me habéis puesto ahí un cojincito muy cómodo y la verdad es que estoy bastante apañado. Nos alegra. Perfecto, muy bien. Porque lo que viene no es muy friki, así que relájate. Nada, no pasa nada. Aquí todo vale, aquí todo vale. En la introducción hemos hablado que eres la voz de Goku.
pero la más actual, porque Bola de Dragón la veíamos cuando éramos niños, y así que antes de meternos en el personaje tal cual, cuéntanos cómo llegas tú al doblaje y cómo has llegado a ser la voz de Goku. Uf, qué pregunta más sencilla de hacer, pero qué difícil de responder, ¿eh? Sí, pues te remontas mucho, ¿no? Me remonto a hace 16 años ya que estoy en la profesión. Y llegué de una forma, no voy a decir lo típico de como fortuita, nada, no, llegué con toda la intención de llegar al doblaje. ¿Por qué? Porque lo he contado muchas veces, cuando uno llega a un momento en su vida que tiene que decidir, ¿no? Si estudiar una carrera o qué es lo que tiene que hacer, pues yo iba a hacer educación física, pero siempre hubo una cosa en mí de decir, el doblaje, me encantaría hacer doblaje alguna vez, porque, claro, de chico y muy chico, no solo me fascinaban los dibujos animados como cualquier otro niño chico, sino me encantaban esas voces que había detrás de esos personajes, que decía, pero esas voces, alguien la tiene que poner. ¿Eso son personas? ¿Eso qué? ¿Cómo se hace eso? Y entonces, claro, iban pasando los años, yo con mi hermano me encantaba bajarle el volumen a la tele y doblar encima, muy mal, pero doblar encima las series que veíamos. Nos grabábamos en cassette todo lo que podíamos, intentábamos pues doblar, pero no era doblaje porque no conocíamos la técnica ni sabíamos nada, simplemente era poner la voz al personaje que estuviera en la pantalla, ¿no? Y entonces siempre me ha encantado hacer programas de radio con mi hermano también. Todo lo que hay con la voz y detrás de todos esos personajes era algo totalmente misterioso e inquietante para mí. ¿Qué pasó? Que cuando llegó la oportunidad dije, y además yo tenía una situación bastante complicada en mi familia, estaba cuidando a mis abuelos con Alzheimer, y no tenía mucho tiempo para dedicarlo a la carrera o a estudiar. Y los cursos de doblaje, como sabéis, pues son 2 días a la semana o 3 días a la semana. Son cursos muy concentrados, en los que son 3 horas, ¿no? Y ahí sí que podía estudiar doblaje. Y digo, claro, una carrera al final la puedes hacer cuando tú quieras, porque al final estudiar, bueno, más tarde o más temprano lo puedes hacer. Pero el doblaje era como, creo que es el momento, la situación en la que me encuentro, en la que educación física lo puedo hacer cuando quiera, y meterme en el doblaje. Entonces vi unas cuantas escuelas en Sevilla, me cuadró la de Enrique Rodríguez, la de Atril, la Escuela Andaluza de Doblaje, y allá que fui, hice una prueba, porque hacen típicas pruebas para saber un poco a ver cómo funciona. Y me dijo, oye, no se te da mal esto. Y mira que me dijo muy claramente, dice, yo no le bailo el agua a nadie, pero la has hecho bastante bien para ser el primer día. ¿Has hecho algo de doblaje alguna vez? Digo, la verdad es que no. Bueno, de forma amateur con mi hermano, pero sin saber, sin atril, sin nada, simplemente tonteando, ¿no? Y total, que ahí empecé a dar el curso de doblaje, y cuando llevaba un año, hice otro año, empecé a hacer otro año de reciclaje, y cuando llevaba 2-3 meses de reciclaje, surgieron las pruebas en alta frecuencia, un casting masivo, que se necesitaban muchas voces, y digo, ostras, pues yo no estoy preparado. Entonces, cuando yo termine el reciclaje, haré la prueba. Y mi mujer, que en aquel entonces era mi novia, dice, no, tú hazla, y luego ya, si no, pero tú hazla. Digo, es que yo no estoy preparado. Dice, pero ¿tú te crees que tú vas a sentirte preparado alguna vez en tu vida? Porque el doblaje es algo lo artístico. ¿Cuándo se está preparado lo artístico? Nunca, porque siempre estás aprendiendo. Es algo que nace de ti, de tu interpretación, de lo que aprendes en la vida. Claro, yo muchas veces cuando doy alguna clase cuando hago masterclass me parece algo totalmente increíble que me llamen para hacerlo, porque yo cuento mi experiencia, mi humilde experiencia, porque tampoco soy aquí el actor, yo qué sé. Entonces, siempre lo cuento, ¿no? Que uno, cuando aprende doblaje, puede dar hasta lo que ha vivido. Es decir, si yo tengo 20 años, es muy difícil afrontar un papel de un personaje que tenga 40, por lo menos en la película. Porque
no le vas a dar ese peso o esa vivencia que puede tener el personaje, ¿no? Entonces, claro, dicho esto, en las pruebas, claro, yo estaba, ¿qué hago en las pruebas? Qué miedo, ¿no? Bueno, al final me llevó mi mujer allí al estudio, hice la prueba y Jorge Tomé, que no sé si lo conocéis, narrador de Dragon Ball y de 40.000 películas más, es un crack, y director de doblaje. Cuando hice la prueba, me recuerdo que era el tren de Lenin, que se estaba doblando para Canal Sur en aquel entonces. Estaba haciendo la prueba, terminé de hacer la prueba y me miró Jorge muy serio. Él es muy serio, muy buena gente y muy tal, pero es muy serio. Y me dijo, ¿tú te dedicas al doblar a esto nada más o tienes algo más como opción B, ¿no? Digo, claro, yo me quedé pensando y digo, hostia, ¿eso es bueno o malo? En plan de, es malísimo, dedícate a lo que te dedicas, ¿sabes? Claro. Y olvídate. Pues se quedó ahí, digo, bueno, la verdad es que he apostado todo por el doblaje. Y dijo, vale. Y bueno, y ahí se quedó, la prueba la hice en marzo, en mayo, por ahí. ¿Qué edad tenías tú ahí? Yo tenía 23, 24. Ah, bien. 24, no recuerdo bien ahora, hace 16 Sí, años, pero tengo 41, no soy de matemáticas. Más o Tendría menos. 23, 24 por ahí. Y claro, esto fue en mayo y en junio me llamaron de producción. Mira que hay un personajillo para ti en unos dibujos animados, tal. Y digo, ostras, sin prueba y sin nada, claro, como hacían falta voces y ya se había hecho el casting y se habían escogido a los demás actores y actrices, digo, ostras, pues un personajillo sin hacer pruebas, bueno, vale. Total, que allí que me presenté, hice a Starboy, se llamaba el personaje, en Legión de Superhéroes para la Warner Bros. Y digo, ostras, esto es empezar por todo lo alto. La verdad que era una coproducción para Canal Sur, pero, oye, Warner Bros., ahí, Legión de Superhéroes, Sí, hombre. muy chulos los dibujos animados. Y nada, y empecé hasta hoy. Qué guay. Oh. Bueno, No sé si era la pregunta esa, pero yo me he Era quedado esa ahí. y de llegar a Goku. ¿Y de ahí cómo llegas a Goku? Eso. Bueno, pues imaginaos el conseguir ese sueño de ser actor de doblaje y dedicarte durante tantos años a eso aquí en Sevilla, que es muy complicado, la verdad. Y de repente, hace 7 años, surge la posibilidad de doblar a Goku. Claro, esto viene de atrás, cuando yo hacía las pelis con Mercedes Hoyo y veía que estaban haciendo Dragon Ball con mis compañeros, que ya llevaban 30 años, le dije una vez a Mercedes, oye Mercedes, si por casualidad, que yo soy muy fan, si por casualidad hay un personajillo, algo por ahí, que yo le pueda decir hola y ya está, para mí sería una ilusión tremenda participar en Dragon Ball. Y entonces Mercedes dijo, bueno, vale, a ver si hay algo, a ver cómo podemos hacer y tal. Pues eso se lo comenté y a los 2-3 meses o así vino una peli para cine de Dragon Ball. Digo, ostras, he dado en el clavo. Y me dice, oye, pues he visto la portada de la peli, del póster, digamos, promocional de la película. Y hay un personaje que aparece en primera plana, así como con la mano estirada, tal, como un muñeco así morado, tal. Y creo que te puede ir bien a ti, tal. A ver si coincide, tal. Total, que no tenía mucha repercusión, o eso se suponía, pero claro, aparecía en la portada. Y total, que cuando fui a doblarla allí al estudio, que entonces doblábamos en Jesús Quintero, en el Teatro de Jesús Quintero, por aquel entonces, que se hizo allí unos estudios de doblaje. Y nada, empecé a doblar al personaje. Yo encantado, digo, ostras, que es uno del ejército de Freezer, hostia, qué chulo, tal. Y claro, yo flipaba por dentro, pero muy profesional por fuera. O sea, en plan de, sí, bueno, vamos al take, tal, como muy concentrado, muy serio, pero yo por dentro estaba así. Claro, imaginaos allí Mariano Peña dando vueltas por ahí por el pasillo, el otro, tal, Ángel Corpa, digo, ostras, esto es una magia, ¿no? Magia, esto es una magia. Total, que yo con mi profesionalidad, tal, yo soy muy serio, bueno, no soy serio, pero aparento ser serio. Y total, que estoy doblándolo
y a los 5 minutos de la peli muere el personaje. Le aniquilan. Entonces, claro, pero para mí fue como, ostras, parecía que era un personaje importante, pero al final no. Pero bueno, el caso es que yo con decir hola ya me bastaba, pero bueno, tuve mi momento ahí y guay. Y con el tiempo pasaron 2 años así, 3 años. Yo los tiempos la verdad es que los llevo regular. Entonces no sé si pasaron 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Y surgió la posibilidad del casting de Goku. Pero claro, yo no sabía... Yo cuando vas al estudio a hacer un casting, una prueba, no te dicen, oye, vas a hacer la prueba para no sé qué. No te dicen nada. Tú llegas al estudio y ¿qué tenemos? Y cuando llegué al estudio y vi a Goku en la pantalla, dije, ¿Dragon Ball? ¿Otro personaje? Hostia, qué guay, tal. No, es el casting para Goku. Digo, ¿perdona? ¿Para Goku? ¿Pero que yo hago el casting para Goku? Sí, que vas a hacer el casting para Goku. Ah, vale, y había más compañeros allí. Digo, ostras, pero esto, sin prepararme, sin nada. Es verdad que yo soy fan de Dragon Ball desde que era chico. Y siempre he pensado, digo, ostras, ¿qué voz le pondría yo a Goku si yo pudiera doblar a Goku? Pero como algo, como un pensamiento así, como... Y una fantasía. Una fantasía ahí que dices tú, Claro. ostras, si yo fuera actor de doblaje, ¿qué personaje, no? Pues Goku, oye, estaba ahí, ¿no? Entonces, claro, cuando hice la prueba, dije, ostras, parece que lo llevo doblando toda la vida. Fue algo como mágico, raro, y la verdad es que salí muy contento, porque muchas veces sales contento de las pruebas y no te cogen. Y hay veces que sales fatal y te cogen, que es una cosa rarísima. De hecho, a todos los compañeros y compañeras que he hablado del tema de casting y tal, os van a decir, si hacéis las entrevistas, os van a decir lo mismo. Cada vez que hago una entrevista que no te sale bien, te cogen. Y cuando me sale la mejor casting del mundo, y me salió, no te cogen. Es algo extrañísimo, pero pasa. Total, que al final esto lo hicimos la prueba y el típico, ya os llamaremos, ¿no? Claro. Y pasaron 3 semanas, tres semanas larguísimas, durísimas, porque claro, era que me llamen ya. O sea, que me llamen, que me digan que Claro, no, si es o que un me no, digan que sí. claro, pero... Si es un no, pues sigo para adelante con mi vida. Yo sinceramente, con hacer el casting ya era un logro. O sea, hacer el casting de Goku para mí ya era un honor, claro. Y bueno, 3 semanas esperando. Y recuerdo que era verano, era junio, así, y me llamó Mercedes Hoyo, yo estaba en la piscina, y mi mujer, ¡el teléfono, Mercedes! Digo, estoy mojado. ¿Qué hago? El teléfono, cógelo, no sé, espérate. La toalla, cogiendo la toalla seca, típico que te secas con la toalla como puedes, y hago así, sí. Y Mercedes pronuncia esas palabras mágicas que siempre recordaré y nunca olvidaré, que fueron hola Goku. Y eso para mí fue la llamada más bonita que me han hecho en mi vida. Dios, me ha puesto hasta los vellos de punta porque me pasa eso y yo hubiera flipado. Pues imagínate, yo cuando... Hombre, con Goku no, pero con otro a lo mejor. Bueno, pero... Bueno, lo que cualquier papel ya por sí ya es como, ostras, me han dado el es una emoción, ¿eh? Pero el personaje que tiene tanta carga emocional por lo que significó a mí, yo he dibujado a Goku desde chico 100.000 veces. Bueno, lo he flipado con el personaje y de repente me dedico al doblaje, que es un sueño, vivir profesionalmente el doblaje. Y luego, de repente Goku, pero ¿esto qué es? Que muchas veces que yo me lo curro todos los días, intento ser, no ser el mejor en la profesión, sino para mí interpretar de la mejor forma posible para que le llegue al público que vea lo que yo hago. Para mí esa es la mayor satisfacción y por lo que me levanto todos los días para hacer doblaje. Mi meta es eso, que te ponga los pelos de punta y que te hartes de reír conmigo o que te hartes de llorar conmigo, con mi voz. Entonces, claro, una vez que me dijo eso, claro, me puse a hablar con ella, tal, o sea, qué guay y tal.
Y cuando colgué, me tiré a la piscina, pegué el salto más grande que he pegado en mi vida y lo recuerdo de esa forma tan bonita y tan... Y te tan transformaste con el pelo rubio. Bueno, si tuviera, pues me puse a hacer vídeos allí con mi mujer haciendo cosas de onda vital, de Kamehameha con el agua. Bueno, me puse a hacer de todo, flipando y aún hoy en día sigo flipando de todo lo que me ha dado Goku, de todo lo que yo le he dado, ¿vale? Pero lo que me ha dado el personaje, ya no solo de todo esto, de estar con vosotras hablando, ¿no? De todos los sitios a los que he ido, de todas las radios que me han abierto sus puertas, de todas las televisiones, es una sensación un poco como, ostras, es una nube, nunca me lo he dicho, la nube de Goku es como estar en esa nube y que es un sueño que espero que siga y si se termina, por lo menos que esa etapa en la que estoy viviendo y que he vivido, que la guarde con un cariño tremendo porque es lo que es. O sea, lo que me ha dado Goku en sincronía, en interpretación, en todo eso y lo que me ha aportado, ¿no? Creo que es un personajazo, ya no por lo que es de importante, que Goku, sabéis que es conocido a nivel mundial, internacional. Siempre lo cuento, ¿no? Tu vecina del quinto sabe quién es Goku, el de los pelos pinchos que se cambia de color. Sí. Le dice Jujutsu Kaisen o cualquier otro anime y se queda así la mujer. Sí, pero Goku... Pero Goku, Krilin... yo lo veía de chica, bro. Siempre hay alguien que... Y esto me pasa tanto con futbolistas profesionales que hemos quedado, hemos hablado, nos hemos entrevistado, cantantes como Raiden, fan de Goku, y lo voy a ver dentro de un rato porque, en fin... a ese nivel el personaje te coloca en esa situación y para mí es iba a decir una bendición, pero efectivamente una bendición. Una bendición de la vida. Y creo que es una grandísima responsabilidad el hecho de estar a la altura de ese personaje y siempre intento en la entrevista con vosotras o con cualquier medio, con quien sea, incluso medios pequeños, o me da igual, intento trasladar toda mi emoción y todo lo que siento yo al doblar a Goku. De momento, en lo que llevamos de entrevista, yo creo que lo has conseguido y más. O sea, sí. Bueno. Me quedaría 3 horas más así, escuchando. Bueno, yo no soy de hablar, ¿eh? No soy mucho de hablar, me gusta más escuchar a la gente y sobre todo, soy el típico amigo que cuando está en grupo y tomando cervecitas, ¿sabes? Yo soy el típico que está así. Analizando a la gente, viendo las bocas, ¿Las doblas? Las doblo por dentro, o sea que no, pero es verdad que hablo, pero intervengo poco, pero no sé qué pasa en la entrevista o en la radio, que no sé qué pasa, que me pongo a hablar y no sé. Bueno, eso es lo que queremos, claro. Que nos cuentes cositas. Claro. Hombre, sí, yo invitarte para que no digas nada, ¿no? Callado no me voy a quedar, pero es algo de mí que no conocía y que estoy descubriendo, fíjate. Bueno, pues queremos seguir conociéndote un poquito más. Sí. Me ha encantado tu historia de cómo llegaste hasta Goku y yo te he visto ya saltando en la piscina y haciendo el Kamehameha. Entonces, durante todo tu aprendizaje, tanto como cuando fuiste alumno como siendo profesor, bueno, has impartido masterclass, no sé si das clase en alguna escuela. No doy clase, ¿no? Yo doy masterclass, no me gusta, o sea, dar clase me parece una responsabilidad tan grande y tan fuerte que prefiero a día de hoy. Momento, en el futuro no lo sé, pero a día de hoy masterclass en la que yo cuento mi humilde experiencia y poco más, o sea, no quiero, a mí no me gusta ir ni lo soy, ¿no? Soy el actor de la vida, soy el mejor actor de doblaje y yo te enseñaré cómo yo hago. Me parece un trabajo muy difícil. Cómo enseñar a doblar me parece un trabajo muy, muy difícil. Sí. Porque enseñar arte es complicadísimo. Te puedo trasladar ideas, te puedo dar tips para que intentes coger cómo es, pero es como decir, oye, cuando tú cantas y me emocionas, enséñame cómo se hace eso. Sí. ¿Cómo haces para emocionarme? Ostras, ¿y qué te explico yo?
¿Cómo se explica eso? Te puedo explicar la técnica. Oye, pues fíjate en este código de tiempo, cuando entra aquí, cuando sale, mira los ojos, una serie de cosas, de tips, como hemos dicho, para que estés en el camino del doblaje. Pero a doblar, es que eso es muy difícil. Claro, que al final un profesor en realidad lo que enseña es la parte técnica, porque está claro que luego tú tienes que tener algo de sensibilidad para claro, pero también, palabras por dentro. También entiendo que un profesor o profesora te tiene que también trasladar esa emoción y ese amor a la profesión para que tú captes ese amor y lo transformes y llegue a las pantallas, al cine, al oyente. Sí. Bueno, durante toda esta etapa tuya, pues como alumno, o en esta masterclass que das puntualmente, ¿recuerdas alguna anécdota graciosa o vergonzosa? O, me pasó un día una cosa que esto no se lo he contado a nadie y os lo voy a contar a vosotras dos, que no nos escucha nadie. Bueno, anécdotas siempre ocurren en tanto en cuanto que te sorprenden muchas veces los alumnos de decir, oye, pues hay un nivel que a lo mejor tú vas pensando, a ver, ¿qué me encuentro? No sé, porque claro, tú vas a ciegas, vas a una clase, he ido muchas veces voceando allí a Murcia, en la que hago muchos kilómetros, llego allí, pero yo no sé lo que me voy a encontrar, qué alumnos son, cómo son. Es decir, que siempre son muy buena gente, todos los alumnos que, incluso en la escuela de Quiles también, que he estado recientemente. Sí, yo estuve para ir a la masterclass, pero no se llenó y no pude ir. Bueno, pues la tengo pendiente, quizás, si se hace pues atenta. Vale, estaré atenta. Quizá haya en fin, no puedo decir nada. Sí, no, bueno, pero bueno, pues a ver, a lo mejor seguiré atenta a las redes. Y yo me cojo el ave para allá. Claro. O sea, qué emoción. Bueno, vamos a ver, que tampoco, en fin, lo que queráis. Pero bueno, lo dejamos ahí. Cuéntame la anécdota. Ya esto si surgirá en el futuro. Más que una anécdota es cómo aprendo yo con vosotros cuando vais a la escuela o a los alumnos que van. Me sorprendo de primero que hay gente que tiene un nivel que dices tú, ostras, pues oye, pues estás en el camino, que ojo. Y sobre todo el hecho de que cuando estoy dando la clase, yo me gusta dar la clase muy oscuro, con una lucecita, como si estuviéramos en una sala de doblaje, y suceden cosas mágicas por la parte que me toca, el hecho de que os he comentado antes que es muy difícil transmitir el amor por la profesión, el doblaje, cómo se hace, y me ha sucedido alguna vez de poder explicar lo que yo estaba sintiendo y que los alumnos lo estaban recibiendo, y se ha creado como una magia y una cosa muy bonita en la clase que es muy difícil. Es como cuando, yo lo comento alguna vez con algún compañero, cuando estás doblando un personaje y de repente te pasa un escalofrío por la espalda, cuando estás tan sincronizado con el personaje y hay un escalofrío que te recorre de arriba abajo, y es como, ostras, ese es el veneno del doblaje. Ese veneno, cuando sucede, estás perdido. Estás perdido porque ya no te van a sacar de ahí. Tú puedes hacer otras cosas, pero siempre te va a quedar, es como el primer amor. Sí. ¿Vale? Ese amor de verano. Es que ese amor, he pensado en eso. Ese amor que nunca se olvida, pues cuando hace un personaje y siente esa sincronía con él y esa mimetizarse con la persona que tienes ahí, con el actor que tienes en la pantalla, y que te recorra ese escalofrío, más que anécdota, son emociones y sentimientos lo que te puedo decir. Pues anécdota, no sé, no hay tampoco, salvo que no se me ocurre. Esto de sentir el escalofrío no deja de ser una anécdota que bueno, es verdad que cuando yo estoy estudiando todavía, ¿no? Y es verdad que hay veces que hay personajes que te metes tanto. Bueno, yo he terminado llorando más de un take cuando hemos hecho cosas así de turcas y tal, ¿no? Porque, pues bueno, las turcas, las pobres, es que no vea la de cosas que les pasan a las es que pobres. Las turcas le llamo yo. En esa pena, en esa angustia, en ese dolor.
y tú dices, ¿qué me pasa a mí? Es que me muero, y yo me he sentado, Pues he tenido bien. que llorarlo y ya luego seguí la clase, pero Eso cuando está me... bien. Eso está bien porque por lo menos estás intentando de empatizar, que no es poco, con el personaje que tienes enfrente, y empatizar en tan poco tiempo, en un take, empatizar con un personaje o con una actriz es muy complicado. Y acabar llorando con él significa que por lo menos tu alma se la estás poniendo, y tu interpretación y tu todo. Entonces eso es bonito. Y yo siempre digo que Las Turcas es el gimnasio del doblaje. Sí, no eres el único, ¿eh? Pues yo lo he dicho, yo digo mucho por ahí, por los pasillos, por lo de esto. Sí, lo dicen. Entonces es para mí el gimnasio, porque entre esas bocas que tienen los turcos, que tienen unos labios ahí complicados. Cucuchumuchu, le digo yo, son los cucuchumuchu. Claro, entre esos labios, esas interpretaciones tan fuertes, ¿no? Tanto por arriba como por abajo. Si hay amor es como muy intenso, si hay dolor es muy intenso, más intenso todavía. Si hay gritos, son gritos de que grita, pero vamos, que tiene que gritar a todo lo que da. Entonces Las Turcas, para mí de verdad, no hay nada como una turca para luego hacer cualquier otra cosa, ya sea, no sé, americanas o tal, y la americana es como un paseo entre algodones. Por una nube. Porque enlazando con eso, ahí venía la siguiente pregunta, porque te hemos visto, bueno, hemos hablado también de ti anteriormente en Tierra Amarga, y te quería preguntar, ¿qué es más complicado, doblar una turca o doblar a Goku, un anime que también tiene las bocas papá? Ostras. Casi nos dices que la turca, pero buena el pregunta, anime buena pregunta. Cada doblaje tiene su peculiaridad, pero es verdad que Dragon Ball y Goku, sobre todo los animes, los japoneses son muy jodidos en eso, porque te hace estar muy arriba en todo, también con mucha emoción. También, sobre todo, la responsabilidad de doblar a Goku, porque no es hacer un take de un anime cualquiera. Estás haciendo a Goku, entonces sabes que va a tener una repercusión. Cada take que yo haga, cada grito que yo haga, se me va a mirar con lupa. Sí. Entonces, ya no solo la dificultad del personaje, que también cuando está luchando, pues muy guerrero, muy potente, esos gritos fortísimos, ya no solo eso, sino cuando también su parte ingenua, su parte cómica también incluso, esos cambios que tiene son difíciles, pero se agradecen y son muy bonitos. Pero también el peso, ¿no?, del personaje que tiene, sobre todo por estaré a la altura del personaje, o en este capítulo, o en esta frase, porque sé que ya está mirado con lupa. Esa es la dificultad de Goku y el personaje. De Tierra Amarga o de Las Turcas, que he tenido la suerte de doblar a muchos protas de turcas, son bastante complicados también en cuanto a lo que hemos comentado de emociones, ¿no? O ese amor a flor de piel, ¿no? Que en Tierra Amarga, por ejemplo, era eso, también ese desamor. Me voy a casar con su ley y de repente no me caso porque es que me meten en la cárcel, ahora el otro se va con ella. Bueno, unas emociones que dices tú, ostras, si esto pasa en la vida real, la verdad que en la vida real hay muchas turcas por alrededor nuestra, ¿no? Sí. Pero es verdad que darle esa emoción y sobre todo a mí lo que me recuerdo que me costó, que me decía Mercedes, no, vete a tu tono natural que le va a quedar bien. Pero yo escuchaba ese original, ese tío con esa voz potente, el bigote, ese tío cacha, y me iba a mi grave a todo lo que daba. Y digo, ostras, que me voy al grave, pero vete a tu tono natural, Y es verdad que he ido investigando mucho y he ido creciendo con él a medida que pasaban los capítulos. Y lo recuerdo cuando tuvo el accidente en el capítulo en el 78. Me dio pena, sobre todo cuando está en la camilla, ¿no?, que se está muriendo. Y el personaje está bastante... La verdad es que el actor lo hace muy bien ahí. Y a mí se me saltaron las lágrimas. Mientras lo estaba doblando, yo estaba con las lágrimas altas. Y eso es muy difícil que me pase a mí en doblaje. Es verdad que cuando el personaje llora y llora, tú tienes que llorar. Y le das esa técnica, ¿no?, para que quede. Hay veces que está sincronizado con el personaje, y hay veces que tiras de técnica
y queda muy bien, pero no está al 100% porque tú ese día, por lo que sea, no estás al 100%. Pero recuerdo que esa parte final del personaje me lloré bastante y le di una emoción ahí porque es que estaba sintiendo con él la despedida, porque sabía que ahí terminaba y era una despedida de los dos. Mira, los pelos, es que estás hablando y se me pone la carne de gallina. Antes cuando has dicho también lo de estar en el atril y estoy cada 2x3 con el cosquilleo, tan. Me lo estoy imaginando y digo, el día que me pase, no sé qué me va a dar. Un ataque al corazón seguro. Bueno, muchas gracias, tampoco verás. Es muy bonito. No, lo que transmites de verdad se queda, se impregna, ¿eh? Sí. Pues estoy todo el rato pum. Gracias, sí, Noemi. Me vais a hacer llorar. Venga, no tire de técnica. Que se te está notando. Bueno, para llorar al final, luego ya lloramos. Sí, al final lloramos. Bueno, lloramos todos los tres y ya está. Claro, y ya está. Mira, volviendo un poco al tema de la serie, ¿no? Que nos acontece hoy, que es Goku. Bueno, hemos visto que has estado en Japón y nos has contado antes en la pregunta de antes que bueno, porque ya eras fan de la serie, incluso que imaginabas, ¿no? El serlo. Teniendo en cuenta que el actor de voz es el actor que está escondido, ¿no? Normalmente, en este caso no eres un actor escondido. Creo que simplemente por el hecho de que es un dibujo animado y no hay un actor de cámara, real, ¿no? O sea, no hay un actor real que sea un humano, ¿no? Entonces, teniendo todas estas cosas en cuenta, has podido vivir, pues, el contacto con los fans, los eventos pues, que se hacen del Salón Manga, firmas camisetas, póster. ¿Qué sientes tú, siendo un actor que se supone que estás escondido, qué se siente al estar ahí expuesto ante el público y recibir ese calor, ese cariño? Sí, hay dos maneras de tomarse cuando eres actor de doblaje o actriz de doblaje. Hay dos maneras de enfocarlo. Es verdad que todas son respetables y me consta y tengo compañeros y compañeras que no quieren salir, no quieren ir a eventos, no les gusta lo público o tener tanta visibilidad, ¿no? Yo en mi caso sí, porque por lo que he comentado antes, ¿no? Por la responsabilidad. Creo que me debo al personaje en tanto en cuanto hay muchos fans que al no poder abrazar a su personaje favorito, que es Goku, porque es un dibujo, cuando me ven a mí y hay niños pequeños que me vienen, me abrazan, mi héroe, mi tal, no sé qué. Y claro, yo lo hago por eso, ya está, no lo hago por otra cosa, sino porque... Claro, porque tú eres lo más parecido a su personaje y... Real, carne y hueso. Exactamente, entonces cuando te vienen esos niños pequeños y te dicen esas cosas y eres la voz de mi infancia, eres la voz de mi serie, es la de mi héroe, y te puedo tocar, te puedo claro. Me puedes filmar, ¿Te puedo abrazar? Un audio para mi padre. Muchas gracias. Con esa emoción y con esa educación, porque no me he encontrado todavía a nadie, mira que he ido a muchos eventos, a ningún chaval, ni ninguna persona que haya sido, que haya tenido un mal gesto, que haya tenido una mala palabra, nada. Todo es admiración y gracias por vuestro trabajo y gracias por... Y eso es con lo que me quedo, ¿no? Eso, los eventos, es verdad que yo trabajo, por suerte, casi todos los días, entre semana o la mayoría de los días, y llega el fin de semana y bueno, y la gente pues se va al cine o se va a descansar, y yo casi todos los jueves, casi todos los miércoles me toca hacer la maleta e ir a un evento donde sea, ¿no? Y porque me invitan y tengo la suerte y muy agradecido de que me inviten y voy donde haya que ir primero para dar voz, nunca mejor dicho, al doblaje, para que no sea esa profesión tan desconocida y tan escondida, sí, como dices tú, que ahora hablaremos de Sigourney Weaver. Sí. Maravillosa, ¿eh? Yo puedo vender el doblaje a todos los eventos que voy, pero en 5 segundos esa señora ha hecho la magia de la voz, nunca mejor dicho. Sí. Entonces, claro, para mí, el hecho de ir a esos eventos y dar voz, si no por mí, por todos los compañeros que
que a lo mejor no le gusta o que tal, yo me presto a que yo recibo todos los golpes, me da igual. Y las alegrías también, que son muchas. Las alegrías, claro, son muchas. Son más alegrías que golpes, por cierto. Hombre, claro. Son muchas más alegrías. Yo hemos mirado y creo que todavía en cuestión de dirección no te has lanzado todavía, ¿no? Sí, he dirigido. ¿Ah, sí? Ah, bueno, pues entonces la pregunta sí era así. He dirigido 3 pelis. Ah, guay. Entonces, ¿qué se siente al ponerse de lado del director? Para el otro lado. Lo primero que me pongo es muy serio. Ah. Muy serio. Muy serio porque me entra esa cosa de responsabilidad y me pongo muy serio. ¿Verdad que no soy el típica persona o director que a lo mejor que te va a llevar un poco ahí a que lo pases mal? No, en el sentido artístico no me refiero a pasarlo mal de verdad, sino que ahí al nivel de exigencia lo tengo más o menos al 50%. Es decir, sé cómo es estar en el atril, con lo cual ahí bajo un poquito el baremo e insisto mucho cuando sí, a lo mejor hay algún compañero que ese día no está fino, porque hay veces que no está, y no me importa que repita una y otra vez hasta que quede como tiene que quedar, no me importa. No meto presión en ese sentido, pero sí que es verdad que como me pongo serio, oye, pues los compañeros parece que lo hacen bien conmigo y que las 3 pelis que he dirigido han salido bien. ¿Y qué te ha gustado más, dirigir o que te dirijan? Me gusta más doblar y que me dirijan. Es que dirigir es un marronaco, ¿eh? Ahora que no nos escucha nadie. No. Entre la producción y la elección de compañeros y compañeras, o hacer un casting, el ajuste, es complicado y tienes que valer y te tiene que gustar mucho la dirección de doblaje porque es complicado. Yo la verdad es que disfruto más como actor y que me dirijan, porque creo que se me da mejor actuar que dirigir. Hay veces que a uno se le da mejor unas cosas y otras y no pasa nada. Sí. Bueno, pero las 3 que dirigí quedó muy guay. ¿Puedes decirlas? Sí, bueno, la primera que dirigí fue La leyenda del dragón, fue un biopic de Bruce Lee. Nace Dragón, creo que era Dragón nace la leyenda, algo así, la han puesto en la sexta 10.000 millones de veces y yo doblo a Bruce Lee y hago la dirección de ese elenco tan bonito que tuve. Dirigí Chacal, o no es Chacal la conocida, sino otra peli de ese tipo, se llamaba de Jackal o Chacal, o no recuerdo bien. Y la otra era El perfume de... La verdad es que tengo una memoria, me estoy dando cuenta, es fatal. El problema es que los actores de prohibido. Ejercitáis mucho la memoria a corto plazo, pero la de largo claro, no tanto. Claro, yo soy un crack a la hora de memorizar el take. O sea, yo veo el take, o sea, veo la primera palabra y ya el take lo hago del tirón. Pero la de largo... Sobre todo, daos cuenta que, claro, esto fue hace unos años. Entonces, a medida que avanzan los días, vas haciendo cosas, que si un documental, una peli, una serie, no sé cuánto, y vas... Yo necesito salir de la sala y automáticamente delete, borro. Porque mi cabeza me volvería loco con tanta información y tantas cosas. Si os metéis en el doblaje.com y veis, ponéis, no sé si sale la dirección mía o no lo sé, pero lo buscaremos. Yo lo busqué, por eso te daba por hecho de que no. Lo busqué por curiosidad y no... Pero vamos, que a lo mejor tengo que buscar mejor. Sobre todo es la de El dragón nace la leyenda, del biopic de Bruce Lee. Lo buscaré yo también, porque no sé si es como dirección, no lo sé. Lo buscaré también. Que seguramente salga y no, pues eso de que vamos buscando y no... También muchas veces sale. Como busques por ficha de actor, no te sale director. La dirección, entonces... tienes que poner dirección, es verdad. Sí. No sale por dirección, Pablo Domínguez dirección. Bueno, buscaré mejor para el próximo invitado y no quedar tan mal.
No, no pasa nada. Sí. Pero realmente no he dirigido mucho, con lo cual tampoco va muy bien encaminado. Bueno, nos has contado antes que has estado dando masterclass en varias escuelas, entre ellas en la de Nico, que le mandamos un besito y un abrazo desde aquí. Besito de aquí, sí. Y lo que sí te queríamos preguntar, antes nos has comentado que das tips, ¿no? De cómo lo haces tú y tal. ¿Qué tips darías tú para que alguien se sienta confiado en el atril, que se sienta seguro? Ostras, es que para sentirse seguro hace falta, sobre todo, muchas tablas. Tablas en el sentido de mucho atril. Mientras más atril tengas, más seguro estarás. No hay otra, no hay... Y mientras más trabajes y mientras más papelitos tengas, más... Pero sobre todo, el hecho de estar en el atril mucho tiempo te hace coger esa confianza en el atril. Es que casi a día de hoy, depende de qué película o qué personaje me enfrente, puedo estar más o menos confiado en el atril, ¿eh? Porque realmente lo que hemos hablado antes, ¿no? Es algo artístico. Hay días que estás súper sobrado y hay días en los que te sientes muy pequeñito. Entonces, siempre con respeto, con humildad, con decisión y sobre todo conociendo muy bien la técnica. Una vez que tú conoces la técnica, donde entra los códigos de tiempo, cómo pautear perfectamente, importante, el pauteo y medir. Si no mides bien, ya empieza a desestabilizarte. Cuando tú estás en el atril y empiezas a pautear y te quitan la voz, el original, y te pierdes, ahí es cuando se genera la desconfianza. Pero si a ti te quitan, si tú el pauteo lo llevas bien, la sincronía y digamos que manejas toda la técnica, lo que tienes que hacer es dar tu interpretación. No hay nada más bonito en doblaje cuando llegas a ese punto de la interpretación y dedicarte solo y exclusivamente a la interpretación, porque lo demás lo tienes ya perfectamente asumido. Entonces, ahí es cuando disfrutas y te diviertes. Y mi consejo, que el que me dieron a mí y el que me ha funcionado, es diviértete. Es la palabra más efectiva que te pueden decir en una escuela de doblaje. Diviértete. Porque cuando estamos estudiando, cuando estamos empezando un doblaje, cuando ves un take largo, un tocho, te echas a temblar. Dices, ostras, un take largo, no, yo quiero uno cortito. Bueno, pues a mí me dan más miedo los takes cortitos que los takes Hay veces que sí. Hay veces que ¿Por sí. qué? Porque un take corto de un personaje, por ejemplo, Policía 2, ¿no? O que no sabes de qué va la película. Llega al atril en frío y hay un policía que está diciendo, vamos, todos, ¿qué? ¿Cuánto? Cosas que no sabes por qué y no tienes ni idea, y es más difícil darle el tono perfecto y no trabarte y no... Que cuando estás haciendo de verdad, cuando estás haciendo un prota, por lo menos me pasa, cuando haces un prota y tienes un tocho consistente, ahí estás interpretando, muy metido en la peli y todo fluye. Pero en los cortos... Te echas a temblar. Pero no tienes tú ningún, por ejemplo, a ver, te pongo un ejemplo. Rafa Nadal, ¿no? Que se toca la nariz, no sé qué, el culo, no sé cuánto. En The Office, el de Ruth, ¿no? Que se mete en el coche y se pone heavy. Vale, tú me estás preguntando por una manía. Claro, alguna manía, algo que tú digas. Yo antes de subirme a la torre a grabar, yo hago esto, lo otro, el café frío, no sé qué, no sé cuánto, y tengo... Vale. ¿Tienes algún tipo de manía, algún toque, algo? Sí. Porque aquí estamos todos un poco tocados. Sí. Tengo muchas, pero así que se puedan decir, me tengo que tomar 2 cafés. Uno cuando salgo, ¿vale? Uno cuando salgo de casa, o sea, cuando estoy en mi casa y me hago mi café que me gusta a mí. Y otro café cuando llego a la cafetería que esté cerca de algún estudio, llego y me pido mi café templado. Eso es sagrado. Sin azúcar. Y por estos casquitos, música, unas veces, depende del día, me pongo música clásica y otras veces me pongo Foreign Beggars, que es, no sé si lo conocéis, es un grupo de hip hop, pero de tralla, brutal.
Y entonces es motivación. La música me hace motivarme de una manera que cuando me quito los cascos y entro a la sala, ya estoy ahí. Ya has calentado, ¿no? Y sobre todo, lo que más me ayuda, ya no solo cuando voy a doblar al estudio, sino todos los días, o casi todos los días cuando puedo, la preparación yo hago yoga y meditación. La meditación y el yoga te ayudan a respirar, a saber respirar y utilizar tu cuerpo y tu mente de una forma bastante buena. Y lo aconsejo, para dedicarte al doblaje viene fenomenal. Sobre todo para mantener la calma dentro del atril, ¿no? Y que no Claro, cierres el culo de golpe cuando tengas... Si por ejemplo vas a hacer, ¿no? claro, si por ejemplo vas a hacer una prueba, el saber respirar antes de hacer la prueba, controlarte, saber controlar esos nervios y saber cómo funciona tu cuerpo y conocerte a ti mismo, eso ya tienes un 70% ganado. Sí. Porque yo me he encontrado a chavales y chavalas que han ido a hacer la prueba y con el bolígrafo, con el lápiz o con la tablet o con lo que sea, colocando con las manos así. Y ¿a qué te...? Ya. Claro, ya los nervios no puedes perder. Claro, así ya, si usas esos nervios para darle ese ímpetu al personaje y esa interpretación, guay. Si tú sabes redirigir esos nervios hacia el personaje, muy bien. Pero por lo general te van a traicionar los nervios. Lo que pasa es que en una prueba, sobre todo cuando entras en la profesión, una prueba, se entiende todo eso, que vas a estar nervioso, susceptible, no te va a salir perfecto, pero en una prueba se pueden ver muchos detalles, se pueden intuir que la que hace una prueba, algo que está así como con nervio tal, se puede intuir que normalmente lo va a hacer mejor de lo que lo está haciendo. Claro. O puede salir que lo haga muy bien y diga, ostras, en una prueba lo hace muy bien, pues oye, pues trabajando no te quiero ni contar, ¿no? Entonces, redirigir esos nervios, conocerte bien en el sentido de respirar y de usar esa meditación y esa respiración por la nariz, no por la boca, sino de respirar por la nariz y exhalarlo por la nariz también. Eso es el típico del yoga. Sí, eso tomar consciencia. Exactamente, eso viene muy bien para el doblaje. Y luego motivarte con lo que te guste. Si tú quieres salir de tu casa haciendo la pata coja con el pie derecho para que te salga todo bien, oye, pues... Lo probaré el próximo día. O como Nadal, que coloca las botellitas, ¿no? Simétricamente, ¿no? Todo muy y se saca el calzoncillo del Y por eso también. se toca la nariz, no sé qué, se saca el calzoncillo. Bueno, cada uno tiene lo que te valga bien y te relaje, porque al fin y al cabo es concentración. Es cuando uno engañar tiene la mente. Claro, es decirle a tu cuerpo y a tu mente que te quieres concentrar. Y lo haces de esa manera, o te tocas aquí, o haces así, o haces lo que tú quieras hacer. Cada uno tiene su manía. Mi manía es mis 2 cafelazos y mi música clásica o ópera o música totalmente contraria, Prodigy o lo que sea. O sea, ir cargado, ¿no? Claro. Soy muy así, o ópera, me puedo escuchar Turandot o me puedo escuchar Nabucco, el coro de los esclavos, y al próximo día me puedo escuchar Prodigy, su disco Fado de Land. O sea que así soy. Bueno, en el doblaje te toca meterte en diferentes personajes. ¿Cuáles son los que más te gustan? Es decir, los más locos, los duros, los secundarios, los protagonistas, algo que digas, ¡guau! Este tipo de personaje me encanta. Casi siempre me dan o me suelen dar los difíciles. Los difíciles porque yo en doblaje tiendo a hacerlo muy rápido. Yo crecí con el doblaje de los 90 y yo estoy súper flipado con ese doblaje y cada vez que interpreto me sale así. Y es como esos personajes como del Bronx, ¿tal? Que hablan muy rápido. Sí, tío, la verdad es que hablan así. Esos personajes o que están locos, los locos y los que hablan rápido son mis preferidos. O sea, los súper difíciles, de sincronía, de gestos, para mí son los mejores, con los que más disfruto.
Hombre, casi todos coincidís que los más histrónicos o los más alocados son los que tienen la tara ya permanente. Claro, porque quizás dan más rienda a la interpretación y te la puedes jugar más y disfrutas más. Y cuando más disfrutas, mejor sale el doblaje. Por eso hay que divertirse. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando es un personaje más pausado, más calmado y todo es más... A mí no me... O sea, lo hago, ¿no? Pero... me gustan más los chungos, los difíciles. A mí me gustan los difíciles. Guay. Bueno, el doblaje, todos coincidimos que tiene algo que engancha, tú mismo lo has descrito como una cosa que te pasa por la espalda, pero nos has contado antes que ibas a estudiar educación física y te queremos preguntar, si no hubieras sido actor de doblaje, ¿qué te hubiera gustado ser? ¿Te verías ahora como profe de instituto o...? Pues seguramente estaría me encanta surfear, me encanta el surf, me encanta el deporte y pues estaría en cualquier instituto o colegio, pues supongo que haciéndolo, pues soy una persona que antes de doblaje lo hacía todo con mucha pasión y mucha emoción. Supongo que estaría dando clases con mucha pasión también y amor por lo que estuviera dando, supongo, pero claro, no lo sé. Claro. Y surfear en Sevilla, donde surfea. Surfeo en Cádiz, piso, vale. y en Portugal también. También. En Bali, en Francia, y en Francia, y en el País Vasco, donde... Cantabria, sí, toda esa zona. Mira, siempre estamos hablando de las IAs. Y antes has dicho algo, pues eso de Sigourney Weaver, que está ahora de moda. Y además pienso que es importante dar ahora más que nunca visibilidad al doblaje, a saber quién hay detrás, simplemente por eso, para que las inteligencias artificiales no nos pisen o no nos coman o nos hagan desaparecer más rápido. Pero ¿tienes alguna otra opinión aparte con las IAs y todo este movimiento que nos está surgiendo? ¿Crees que llegarán a tanto como dicen? Hombre, de momento a mí me han usurpado mi voz 2 páginas web. ¡Ostras! Entonces, ya partiendo de ahí, ya sabes, el amor que le tengo yo a la inteligencia artificial, pues te lo puedes imaginar. Nulo. Porque en una web conseguí que quitaran, me escribieron que sí, que la quitaban y tal, y en la otra no he tenido respuesta. Más tienen su página web con su copyright, sus derechos de reservado y todas las cosas, claro, pero usan mi voz para que Pepito pueda felicitar a su primo o poner la frase que tú quieras con mi voz y mi interpretación. Entonces, es una batalla que la pena es que la inteligencia artificial va más rápido que la legislación. Entonces, legislar ese tipo de cosas va más lento que todas estas páginas web y todas estas inteligencias. ¿Qué pasa? Que cuando estás cerrando una web o estás anulando una web, ahí salen 20 más. Yeah. Porque encima puedes hacer páginas web con inteligencia artificial de forma muy eficiente y rápido. Entonces, a la que están cerrando una, están abriendo 10. Es que es muy complicado. Yo lo único que por lo que intentaría luchar en este sentido es que cuando tú veas una fotografía o una película o lo que sea, tenga un sello, una certificación que ponga hecho por máquina o hecho por humano. Para que tú cuando lo veas digas, está hecho por máquina, no me importa, lo veo. Y te lo comas tú, porque tú quieres. Pero que no engañen y que tú vayas a ver una serie o un documental y ese documental, como he leído esta mañana en Twitter, que en televisión española, no sé dónde era, que uno de los documentales, cuando uno hablaba alemán, era una inteligencia artificial la que estaba traduciendo. Es que es muy fuerte a dónde está llegando todo, ¿eh? Yo lo que quiero y deseo es eso, que yo haga una película o una serie y que cuando tú pongas el Netflix, usuario elija... Que el usuario elija o vea que está certificado y hecho por humano. Pero claro, al final dices tú, vale, esa certificación está muy bien, pero al final, ¿para qué quieren a Pablo doblando a, yo qué sé, el invento, Brad Pitt? Si la inteligencia artificial hace que Brad Pitt hable en español con su interpretación.
pues la gente querrá ver a Brad Pitt hablando en español con su tono de voz. Pero ahora mismo, a lo mejor en las voces nuevas que van a surgir lo tendrán más complicado, pero a raíz de lo de Sigourney Weaver, sí, y María Luisa Solá, yo al menos no sería capaz ya de ver una interpretación de que si no es con la voz de María Luisa Solá. No me llamaría, aunque sea la misma Weaver la que me lo diga. Pero Davinia, a ver, si esto es porque nosotros amamos el doblaje y nos gusta el doblaje. Sí, pero la voz se nota. Sí, pero date cuenta que hay gente que se ríe con la inteligencia artificial, que Belén se van hablando en inglés, y que eso, bueno, tuvo su recorrido y duró lo que duró. O sea, no ha durado mucho, menos mal. Y que al final, no sé, es que está todo por ver. No sabemos si al final harán lo de que Brad Pitt hable en español, en francés o en italiano. No sabemos si gracias a Sigourney Weaver por ponernos en el foco en el doblaje, a raíz de eso la gente va a tomar más conciencia y decir, ostras, pues el doblaje, ostras, esta María Luisa Solá, esta señora la que dobla, qué bonita la... O sea, pues yo he escuchado, pues me ha encantado, porque hay gente que cree que el doblaje no existe, que desde toda la vida hablan en español y que todo eso funciona porque lo tenemos así y así funciona y ya está. Es como ir al cajero, sacar dinero, yo cojo mi tarjeta, la saco y es algo como funcional, como normal. Pero la gente no cae, como yo caía cuando era chico, a decir quiénes son los que ponen voces a esos personajes. Quizá vosotras sí, y hay gente que le encanta y que disfruta del doblaje y de las películas y del cine en general. Al final el doblaje es la cadena de montaje. Somos una parte más, un engranaje más pequeño, más grande, me da igual. Somos parte del cine. Y una parte importante del cine. Que unos lo quieran ver o no lo quieran ver, es que al final es como cuando uno es los mimos, por ejemplo. Yo pongo muchas veces ese ejemplo que es muy, muy simple y un mimo es un actor. De otra categoría, pero es un actor. Y el que hace teatro es actor de otra categoría, la categoría del teatro, y el que hace televisión, pues actor de pantalla y tal. Y nosotros somos actores de doblaje. Igual que hay actores de pantalla, hay actores de doblaje. Y formamos parte de esa cadena y de ese engranaje cinematográfico. Sí. Es que es mejor en original. Pues verlo en original. Y al que le guste en versión doblada, lo verán en versión doblada. Y ya está. Yo creo que también aquí hay una parte que creo que algunas veces nos olvidamos, y es que el propio, por ejemplo, hablábamos antes de Brad Pitt, ¿no? Pues si Brad Pitt hace una película, él también debería de decir, oye, que yo voy a actuar en mi idioma, en este idioma, y no voy a permitir que se use mi cara ni mi voz para que una inteligencia me simule hablando en otro idioma. Yo creo que también ahí hay una base importante. Me encantaría, pero si le dice a Brad Pitt, usted va a cobrar en inglés, en español, en francés y en italiano. Usted va a cobrar no $1 millón, va a cobrar $4 millones. Y digo 4 millones que cobrará más. Sí. Pero por decir, y dirá Brad Pitt, no, yo creo que deberíamos de dejarlo en inglés y que se doble. Bueno, a lo mejor, no sé, a lo mejor si Bill Murray, que Bill Murray llame a Brad Pitt y le diga, escúchame, déjate tontería que el doblaje en España lo hace muy bien. Entonces diga, bueno, pues $1 millón para España, me quito $1 millón y que España doble. Es todo muy desconocido. Sí, es todo una utopía. No, pero bueno, tendremos que ver si realmente una interpretación que se supone que es la misma, o sea, si la inteligencia artificial será capaz de dar esa misma interpretación o esa misma traducción yo creo al doblaje, al original, cambiándolo a otro idioma como si fuera un actor en español, ¿sabes? Porque se supone que lo que va a conseguir, que parezca que realmente habla español. Y a lo mejor lo que se pierden muchas más cosas y a lo mejor por ahí ganamos la batalla. Que la gente deje de verlo porque no le resulte... Le falte... sí. O le falte emoción o no
No sé, Simplemente que, en traducción hay claro, muchas traducciones que aquí en España se usan muchas palabrotas que en inglés no se usan. Entonces claro, nos gusta porque es más bruto, y además pero interpretar, a lo pero bueno, mejor lo eso cambian. yo creo que se adaptaría también, habría una adaptación, no sé, no lo sé. Pero interpretar en inglés no es lo mismo que interpretar en español. O sea, es decir, nosotros tenemos otra forma de actuar y de hecho el doblaje, yo siempre lo he dicho, es una adaptación cultural. Sí. No es más que eso, es la adaptación cultural para que cuando tú escuches y recibas una obra audiovisual, y no digo inglés, digo danesa, turca, lo que sea, se haga en español y se adapte todo eso que está pasando en esa obra para que la persona que lo está viendo lo reciba y lo entienda. Porque hay, como tú has dicho, chistes, cosas que no se entienden en inglés o incluso en turco. Hay cosas que dices tú, ¿que esto qué es? Y está esa adaptación, ese trabajo de adaptación, ese trabajo de adaptación y ajuste y esa interpretación para que llegue al público y se ría, lo entienda, llore, tenga disfrute sentido, claro. y tenga sentido. Entonces, no lo sé, pero de momento vamos a disfrutar lo que podamos, vamos a doblar lo que nos dejen y si no, siempre nos quedará hacer jornadas de doblaje en las que, como hacen jornadas de cómo se tallan las figuritas estas con barro y con tal. Vamos a hacer un taller. ¿Cómo se doblaba antes, no? ¿Cómo se doblaba? Pues mira, se doblaba, pues había una televisión, se ponía aquí un guión. Y si ya nos remontamos a más atrás, cuando tenían que cambiar la cinta o algo. Con la cinta y con la... Bueno, eso, menos mal que yo llegué después. Sí. Porque, madre mía. Madre mía. Ahora, que la inteligencia artificial, la técnica, sirva para esos programas de sonido, que la mezcla de la película quede más chula, que en el cine tú vayas y el sonido sea más envolvente, más lo vivan más, que la inteligencia artificial esté más por ahí en programas de sonido que ayuden a la mezcla y tal, ole. Que la inteligencia artificial ayude a un cirujano a operar de una forma más concisa, más perfecta, adelante. O sea, ¿quiénes somos nosotros para poner trabas al progreso? Es que, y además no tenemos fuerza ni somos capaces de eso. Pero por lo menos disfrutar de lo artístico, ¿no? Es como la que pinta un cuadro, muy bonito que pinte un cuadro, los colores, los matices que sentía en ese momento el artista, y no solo en pintura, me refiero a cantar, a todo eso que sí que hay un cantante, con la inteligencia artificial puede cantar no sé qué y mira qué bien queda. Bueno, vale, pero la emoción del artista... Y el teatro, igual que el teatro lleva desde Grecia, desde siglos y siglos atrás, interpretando las realidades sociales del pueblo, ¿no? Y eso, como los carnavales, ¿no? Y eso es muy difícil que la inteligencia artificial pise esa expresión del pueblo. Es muy difícil. Esperemos que no lo haga. No. Hombre, el teatro y las cosas físicas más tangibles, eso no puede desaparecer, que es lo hablábamos el otro día, incluso un concierto. Vamos a pedir más, yo creo, que más físico. Pasó con la pandemia. Que cuando terminó la pandemia todo el mundo quería ir al teatro, al cine. Yo he dicho antes lo de tocar porque recuerdo que cuando se abrió la veda yo iba con la mascarilla a los eventos y me hacían así, me tocaban como... Después de tanta pantalla, es como, ostras, que no nos quiten más el hecho de que yo pueda ver una función en teatro y ver los actores reales en directo, ¿no? Sí. Y eso, la inteligencia artificial no te va a enseñar, no vas a ver una puesta de sol. Y vas a tocar el pie con la arena. No, eso no lo puede vivir Eso te tiene que venir para Cádiz. Pero lo humano es lo humano y eso es muy difícil. Es insustituible. Exacto. Bueno, Pablo, nos encanta tenerte aquí, pero no vea cómo charlamos los tres. Y no queremos robarte. No sé, aquí somos muditos los tres. Pero queremos hacerte la última pregunta que es obligatoria para todos nuestros invitados. Y queremos preguntarte, ¿qué consejo nos darías a los que, como nosotras, Davinia y yo, estamos estudiando y nos estamos iniciando en esta profesión del doblaje?
Pues mira, ya tenéis mucho ganado en cuanto al amor que le profesáis a la profesión. Procesáis, perdón. Y ahí ya tenéis un terreno ya ganado. Porque hay gente y tengo amigos que me han dicho, oye, lo de tú, ¿a ti que te va bien el doblaje? ¿Eso lo puedo hacer yo? Yo voy a hacer un curso de eso y voy a poner a doblar. Y claro, me ven a mí y dirán que este tonto está trabajando en esto, pues no será tan difícil. Sí. El que pone vocecitas, ¿no? Mira, el doblaje es muy difícil y la gente que ve el doblaje como una opción más de trabajo, pues si no me sale lo de inglés, pues voy a estudiar doblaje. Bueno, pues te quedarás en una actividad extraescolar. Pero el doblaje no es eso, el doblaje es un oficio, es algo que yo no puedo explicar porque mi vida gira en torno al doblaje y la profesión más bonita. De hecho, yo no digo voy a trabajar, digo voy a grabar y que me encanta grabar y doblar y para mí es como decía aquel libro, ¿no? De trabaja en lo que te gusta y no volverás a trabajar más a trabajar vida, ¿no? nunca. Entonces es a jugar. Eso es una parte que tenéis, ¿no? Que tenéis ya ganada, el amor a la profesión. Y después, paciencia y sobre todo intentar conoceros cómo sois, cómo trabajáis. Y sobre todo, siempre digo a los alumnos que trabajéis en vuestra cuerda natural. Siempre. Porque hay más riqueza en matices desde vuestra cuerda natural que impostando y poniendo la voz como de muñeco, como tal, no sé qué. O poner la voz, voy a poner la voz como más de galán o voy a poner la voz más grave y tal. Se queda como una cosa muy rara. Y sobre todo el aire, no queremos aire. El aire está bien para llenar las corchonetas y está muy bien para lo que tú quieras o para los momentos íntimos, primeros planos, que hay un amor ahí enraizado, que lo que sea, que está vale, pero el aire fuera. Hay que quitarse ese aire y trabajar en tonos naturales, porque al final el doblaje son tonos naturales de la vida, de las circunstancias que pasan. Bueno, hay veces que son películas de ciencia ficción y hay cosas pero al final los tonos tienen que ser reales, tonos reales que te lo da la interpretación, porque no nos podemos olvidar que es el canal más importante de transmisión, la interpretación. Y mientras trabajéis la interpretación, leer mucho en voz alta novelas, leer en voz alta, yo qué sé, para hacer, documentales, pues libros de historia, todo lo que tengáis a mano, leéroslo, grabároslo, escuchároslo y decir, pues yo me acuerdo cuando yo estudiaba doblaje, que tenía la situación esta complicada que os he comentado, que estuve 13 años con mis abuelos sin internet. Solo tenía libros, un piano y una flauta y una armónica. Y no tenía internet y estuve 13 años cambiando pañales, pero metido en ese mundo en el que lo que me sacó fue lo artístico, el leer en voz alta, el grabarme, que además en mi móvil no tenía móvil en aquel entonces, con la radio me grababa, en fin. Intentar buscar esa forma de hacer con vuestro propio sello, vuestra propia voz, vuestra propia manera, siempre copiando de alguna forma a los que ya han hecho este trabajo con esos tonos, ¿no? Tenerlos presentes para ver, para ir encaminado en lo que significa y lo que es hacer doblaje, pero siempre desde vuestro sello personal. Intentad buscar vuestro sello, vuestra voz, vuestro timbre, y una vez que encontréis ese timbre y ese camino, machacarlo, leer. Y además cuando yo lo digo, sí, pero bueno, yo es que sé muy bien leer en voz alta, a mí me sale muy bien. No, leer en voz alta con muchos matices, de muchas maneras, siempre con vuestro sello. Y una vez que consigáis eso, al final cuando vayáis al atril, como lo tenéis ya todo trillado y machacado y os conocéis, vais a saber cómo hacer ese personaje. Y no nos va a hacer falta hacer ningún ritual de me toco la nariz, me toco el ojo y ahora... Bueno, sí, eso también, pero si queremos buscar va a ser un complemento, la tranquilidad, si queremos buscar la tranquilidad y el estar calmados en ese momento, de alguna forma, si tenéis un ritual que os sirva, adelante, cualquier ritual es bueno. O sea,
Sí, no, pero está claro que la formación es lo que te da al final. Sí. La formación es lo que da. Es la base fundamental. Y lo de leer lo que tú dices es muy importante, la verdad. Es muy, es fundamental. Fundamental es, hay gente que va a doblaje a las escuelas y no sabe leer en voz alta. No. Bien. Ostras, pues si esto es el trabajo es el 90%, bueno, 90 no, pero hay un porcentaje muy alto que lee en voz alta. Vamos, no voy a decir el 100% porque entonces la interpretación la dejamos fuera, pero hay que leer interpretando y hay que leer bien y muy bien. Entonces, y hay gente que, sí, yo, mira, me meto en boca, pero no estás leyendo, sobre todo entender lo que lees. Hay gente que lee como un papagayo, lee las cosas y lo mete ahí en la boca, pero no se está entendiendo lo que es muy, muy, muy importante, porque ahí llegan los matices. Cuando tú entiendes lo que lees, puedes transmitir. Si yo estoy leyendo como un prospecto de un medicamento, no hay sustancia. Sí. Bueno, los medicamentos tienen mucha sustancia, pero no tienen emociones. Tienen mucha posología. Tienen mucha posología. Claro. Pero el doblaje tiene que tener mucha posología interpretativa. Exactamente. Bueno, pues nada, Pablo, muchísimas gracias. Hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias por este ratito. Sí. Me he reído, Davinia, yo sé que también hemos aprendido. Y nada, eres un encanto. Yo me he reído, muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias. Pues voy a llorar, al final lloro. No, yo de verdad, las entrevistas me cargan mucho y nos gusta por eso, porque aprendemos muchas veces más que en una clase. Porque nos llenáis de ese amor. Aprendo mucho, en las clases aprendo mucho también. O sea que... Sí. No, pero que nos llenáis de ese amor, nos lo transmitís y bueno, y ya tenemos... Se aprenden cosas extras. Sí. Yo más que en clase, evidentemente no, pero bueno, pero nos aportáis cosas que es como, que es como cuando tu madre... Son como gotitas. Hay un vaso de agua en el que van metiendo gotitas hasta que el vaso se va llenando. Claro, y luego lo mueves y lo haces tuyo. Pues eso, Pablo... Claro, luego te lo bebes y todo eso, te lo bebes y ya está. Pues tenemos una gotita tuya dentro de nuestro vaso. Sí. ¡Ay, qué bonito! Muchas gracias. Muchas gracias. A ti, muchas gracias por venir. Gracias a vosotras. Mucha suerte. Y ahora te doblo más con Olga Huerta. Hola doblajeros. Bienvenidos a una nueva entrega de Ahora te doblo más, dirigida por una servidora, Olga. Este espacio pequeñito en el que aprendemos un poquito más de esta bella profesión como es el doblaje. Ya sabes, como nuestro glosario técnico del programa. Expresiones y tecnicismos de este mundillo con una explicación cercana y amena. Bueno, al menos es lo que voy a intentar. Y como siempre, te voy a recordar que no me voy a cansar. Puedes participar a través de nuestras redes, desde la de Dóblame Mucho o incluso desde las nuestras propias. Puedes dejarnos todos tus comentarios y sugerencias, cualquier interés que te surja o que quieras conocer, que yo rápidamente me pondré en contacto con los profesionales del sector para poder aclararte todo aquello que nos quieras compartir. Pero venga, que no me enrollo más. Vamos al grano y a comenzar la sección, en la que hoy hablamos de... Tollback. Si hablamos de su definición exacta, diremos que es una función de accesibilidad que ayuda a las personas ciegas o con visión reducida a interactuar con sus dispositivos Android a través de controles táctiles y comentarios por voz. En el doblaje, esto se lleva a la práctica mediante canales de Tollback para comunicarse entre la Control Room y los intérpretes en el estudio. Se pueden crear hasta 4 canales de Tollback y asignar un canal de entrada mono a cada uno de ellos. También se puede usar canales de Tollback como fuente de entrada para pistas de audio y grabarlas. Se pueden enrutar a los canales guía y usar diferentes niveles. Se puede insertar efectos como un compresor o limitador en canales de Tollback. Esto evita que niveles irregulares molesten a los intérpretes y asegura una comunicación clara. Código de tiempo.
El código de tiempo se escribe en cintas de vídeo y audio como una señal de audio continua que consta de ondas cuadradas. Esta señal de audio es leída por los dispositivos convirtiéndola en información de dirección. El código de tiempo escrito en la cinta de esta manera se llama LTC, Longitudinal Time Code. Este código es usado y muy útil por los directores a la hora de ajustar una serie, película, documental, etc. También muchos actores y actrices lo usan para saber cuándo deben comenzar a hablar, sobre todo cuando el personaje al que están doblando no está en plano. No pueden ver labiar para sincronizar. Amazing. Incredible. Outstanding. Amazing. Y con esto ponemos fin a nuestro espacio del programa de hoy. Qué rápido se me pasan estos minutos contigo. Pero que sepas que los disfruto un montón, ¿eh? No te olvides que tenemos a tu disposición nuestros podcasts, por si te has perdido alguna cosilla anterior o simplemente quieres volver a escuchar algún programa de esos preferidos. Yo te espero en nuestra próxima entrega de Ahora te doblo más. Aquí, dentro del programa Dóblame mucho. Por hoy me despido, pero recuerda, la vida con una sonrisa siempre es mucho mejor. Hasta el próximo programa. Adiós, doblajeros. Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias, Olga, siempre por tus consejos. Y a ti no olvides que puedes encontrarnos en Instagram y escribir a las cuentas de noemigomita123, davinia.voz, olga.hugo8 y Dóblame mucho. En el programa de hoy no nos podemos olvidar de mencionar a la directora y ajustadora de esta serie, que ha sido Mercedes Hoyos, que hemos hablado también de ella en Tierra Amarga, y por la persona encargada de su traducción, Rafa de .g. Y también darte gracias a ti, que nos oyes ahora mismo, por hacer crecer este sueño cada día. Recuerda que estamos en Spotify, iVoox, Google Podcast, Podimo y Apple Podcast. No olvides suscribirte a nuestros canales. ¡Ame, ame, ame! ¡Ah! ¡Adiós! Este podcast se grabó semanas antes de la noticia del fallecimiento de Akira Toriyama. Damos el pésame a sus familiares y amigos y a todos los seguidores de su obra. Siempre estarás en nuestra memoria. Besitos al cielo. El doblaje en Andalucía está creciendo. Locutarte, la Escuela de Locución y Doblaje de Cádiz, es ahora también la Escuela de Locución y Doblaje de Málaga. El lugar donde formarte y comenzar a trabajar con tu voz, de la mano de un equipo profesional. Locutarte, tu Escuela de Locución y Doblaje.